Muy buenas tardes, bienvenidos a la 17ª edición de Charlas Logísticas. Hoy tenemos una charla sumamente interesante. Hoy vamos a abordar una de las temáticas más interesantes en torno a la innovación disruptiva aplicada a la logística, que es la inteligencia artificial y más específicamente hablando en la logística de última milla, que ha sido uno de los procesos logísticos con más explosión durante la pandemia. Léase logística de última milla, el proceso de entrega en el último tramo de la cadena logística de paquetería a los clientes y destinatarios de distintos entornos urbanos o de un ejido determinado de una ciudad. Hoy tenemos un invitado de lujo que es de España, que ahora en breve lo paso a presentar. Y quiero comentarles que tenemos una charla muy concurrida, como es habitual. Tenemos participantes de distintos países de Latinoamérica. Tenemos inscriptos de Argentina, Perú, Chile, Colombia, España, Uruguay, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Brasil, Venezuela, Costa Rica, México, Honduras y Bolivia. Muy agradecido, muy honrado por contar con su presencia. Me presento antes de hacer la introducción a nuestro invitado ilustre de hoy. Yo soy Facundo Monti, soy docente de la Cátedra de Logística de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de San Luis. También soy vinculador tecnológico en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, de Argentina. Y desde el 4 de noviembre de 2020 comenzamos este proyecto de las charlas logísticas. El pasado 4 cumplimos nuestro primer año de vida, lo cual nos motiva muchísimo para seguir construyendo este proyecto de comunidad logística que inicialmente nació, se concibió para inicialmente brindar las mejores experiencias profesionales en torno a la logística de parte de sus protagonistas a los estudiantes de los últimos años de ingeniería. Gracias al boca en boca, al networking, el ciclo fue creciendo y hoy estamos teniendo desde hace bastante tiempo representaciones de distintos países de Latinoamérica, además de nuestra querida Argentina. Paso a adelantar un poco la agenda del día de hoy. Vamos a tener la disertación Inteligencia Artificial en la última milla. Después vamos a pasar a una sección de preguntas y respuestas para después cerrar con un espacio de networking y discusión para llegar al momento de la despedida y anunciar nuestra próxima fecha, que va a ser la charla logística número 18. Les presento al invitado especial que tenemos hoy. Él es español, se llama Javier Ruiz Rollo, es ingeniero en Ciencias de la Computación, egresado de la Facultad de Informática de Barcelona. También hizo un máster ejecutivo en innovación en la Escuela de Organización Industrial de Madrid, una prestigiosa casa de altos estudios, y es fundador y CEO de esta startup denominada Smart Monkey, la cual nos trae esta gran solución de optimización en el ruteo de logística de última milla. Querido Javier, bienvenido, un honor tenerte con nosotros. Gracias, gracias por invitarnos. La verdad es que, bueno, aún no es muy tarde aquí en España. Gracias al cambio horario podemos hacer la charla una horita antes de nuestra previsión inicial. Un placer por esta invitación. Me encanta poder hablar para nuestra querida Latinoamérica, que es donde ahora mismo estamos generando mayores frutos en la compañía, y creo que intentaré hacer una charla lo más distraída posible, y todas las preguntas que os surjan, inquietudes, pues oye, encantado de poder contestar. Seguro que Facundo las va a ir gestionando por el chat, y luego, si os parece a la mitad o si veis que es imperiosamente o rabiosamente necesario, oye, levantad la mano y Facundo, por favor, interrúmpeme, no tengas ningún problema, ¿eh? De verdad, si podemos hacer que esta charla sea una conversación, mucho mejor que no escuchar mi rollo, que intentaré sea lo más ameno posible. Y yo creo que presentarme mucho más, yo creo que no tengo mucho más a presentar sobre mí. Simplemente mi interés, ¿no? Llevo en la compañía desde el inicio, soy uno de los fundadores, llevamos 6 años ya, camino del 7º, trabajando,
Y si hay alguien que quiera ser emprendedor, mi recomendación siempre es no lo hagáis bajo ningún concepto. Es una travesía por el desierto muy dura, muy gratificante, pero muy dura, ¿no? Entonces, pero esta charla de hoy no va sobre emprendimiento, va sobre logística, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante empezar un poco por quizás los inicios o la historia de Smart Monkey. Los socios fundadores éramos ingenieros informáticos, nada que ver con la logística, básicamente no teníamos ni idea de logística y estuvimos los primeros años pues aprendiendo, entendiendo el sector, entendiendo que realmente pues había una serie de necesidades, ¿no? Y esa tecnología que habíamos desarrollado en su día pues podía aportar un valor interesante, ¿no? Pero obviamente, y luego lo veremos en la charla, la logística necesita tecnología, pero la tecnología no hace a la logística ni hace al logístico, ¿no? Y pues alguien que viene de tecnología pura, pues eso te hace falta aprender mucho, darte, como yo digo, unas cuantas hostias contra la pared y perdóname, pero voy a hablar muy mal, soy así, muy mal hablado, pero hace que todo sea más humano y más realista, yo creo, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de, ¿no? de esos golpes duros, ¿no? Contra la realidad, pues hemos ido aprendiendo, hemos ido configurando lo que a día de hoy es Smart Monkey y curiosamente, pues donde hemos visto que hay más interés, ¿no? En esta tecnología, en estas herramientas, pues es Latinoamérica, ¿no? Así que yo creo que esta charla con gente de la tierra que nos está abrazando, yo creo que es súper interesante. Así que, si os parece, dejo de explicar rollos de viejitos hablando sobre sus batallitas y voy a compartir mi pantalla. Pues yo hoy voy a hablar un poco sobre el valor de la experiencia en el mundo de la inteligencia artificial y sobre todo encarado en la última milla, ¿no? Entonces, si alguien quiere buscarme, seguro que tenéis mi contacto en LinkedIn, si no, pues sacad del móvil rápido, pero no os preocupéis que creo que al final también está. Entonces, ¿no? Cuando hablamos siempre de inteligencia artificial, ¿no? Salen estas palabras, inteligencia artificial, IA, IoT 4.0, ahora ya la web 3.0, veis robots, la gente, como decimos aquí en España, ¿no? Se flipa, empieza a soñar y cree que todos los paquetes se van a repartir en drones y que todas las mercancías pues va a haber un tubo mágico que por unos raíles voladores va a llegar todo y vamos a vivir en Europa y vamos a trabajar en Estados Unidos y cada día vamos a hacer Europa-Estados Unidos en 20 minutos. Bueno, por suerte aquí todos somos logísticos y sabemos que eso no ocurrirá, o al menos en un mediano o largo plazo, o sea, a ver si lo vemos nosotros, ¿no? Entonces, oye, pero la inteligencia artificial, ¿esto realmente qué es, ¿no? O ¿dónde nos puede ayudar? Y antes de hablar de la inteligencia artificial, yo creo que es interesante, ¿no? Coger estas dos imágenes, ¿no? Estos son empresas que reparten el mismo producto, ¿no? Cerveza. Y no sé si alguien me puede decir pues, las diferencias, ¿no? Pues sí, en el camión de la izquierda pues van dos personas, aunque solo se ve una. Y en el camión de la derecha van tres, ok, hemos perdido una persona por el camino, ¿vale? Pero no mucho más, o sea, el camión tiene 4 ruedas, las cajas van detrás y la decisión de a quién voy a repartir, cómo lo reparto, en qué momento y demás, sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo una decisión del repartidor. Sigue habiendo en el mundo logístico muchas decisiones que siguen siendo tomadas en base a la experiencia de los logísticos, como obviamente no puede ser de otra manera, pero la tecnología nos viene a ayudar a pensar en que, oye, quizás hay maneras pues, más inteligentes, más eficientes de solucionar un problema, ¿no? Como es el problema de la optimización de rutas, ¿no? Que no deja de ser un problema matemático complejo, ¿no? Y yo vengo de la rama de la informática, ¿no? De la ciencia de datos, y es un problema que se llama, ¿no? NP completo, ¿no? Que es uno de los grandes problemas más complejos de resolver
y que si alguien es capaz de resolverlo en tiempo polinómico, pues tiene varios premios, ¿no? Y aparte de algún Nobel que seguro que le da, ¿no? Hay un premio de 1 millón de euros para 12 problemas matemáticos y uno de estos es el problema de la optimización, ¿no? De rutas en este caso, ¿no? Como un sub ejemplo de este problema de optimización, ¿no? Entonces, realmente siguen habiendo muchos procesos que siguen siendo iguales 100 años o 150 años después, ¿no? Me atrevería a decir los últimos 2000 años prácticamente ha evolucionado poco en la gran mayoría de las compañías, ¿no? Y cuando hablamos de inteligencia artificial, yo siempre me gusta hacer una metáfora, ¿no? Sobre, oye, realmente dónde puede aportar valor la inteligencia artificial. Y claro, inteligencia qué es, ¿no? Hemos de ir primero a la base, ¿no? Oye, inteligencia qué es. Y para mí inteligencia es el conocimiento de la compañía, ¿no? Y como conocimiento, si cogemos esta imagen como referencia, para mí el conocimiento es como agua, ¿no? Cuando la empresa nace, pues tiene un par o tres de fundadores, ¿no? Y el conocimiento, pues el primer día nadie tiene ni idea de nada, o como mucho tendrán un poco de experiencia, pero a medida que la empresa pues consigue su primer cliente, hace su primera entrega, pues ya empieza a haber un cierto conocimiento, ¿no? Ese conocimiento de la compañía. Y yo lo asimilo al agua, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Pues cuando el primer cliente pues es una gotita, ¿no? Que pues con las manos, ¿no? Pues lo puedes aguantar perfectamente ese conocimiento. Poco a poco van cayendo nuevos clientes, poco a poco se van haciendo más entregas, conoces más calles, ¿no? Llega un momento en el que ya no eres suficiente tú y tu compañero para repartir, sino que contratas al primer repartidor, la primera furgoneta, todo va muy bien, empiezas a crecer, ¿no? Contratas la segunda, la tercera, una persona ahí que está atendiendo el teléfono. ¿Qué sucede? Pues que cuando necesitas ya contratar más gente es porque ese agua te empieza a desbordar, te sientes desbordado y necesitas poner manos debajo que vayan capturando de alguna forma, ¿no? Esas gotas que se van cayendo, ¿no? Y dentro de ese agua, ¿no? Pues ahí podríamos llamar, dentro de ese conocimiento, ¿no? Hay el conocimiento geográfico, ¿no? Ahí es donde los repartidores pues, se conocen perfectamente la ciudad, se conocen perfectamente dónde puedo aparcar sin que me multen, puedo aprender en cuánto tiempo voy a estar, ¿no? en ese cliente que le repartimos cada día, ¿no? Eso ya es más comportamiento de clientes y toda esa inteligencia que no es artificial, sino que es muy humana, se va almacenando, ¿no? En estas manos, ¿no? En estos cerebros de las personas que trabajan en la compañía. Hasta aquí, pues ningún problema. Oye, vas creciendo, haces una gran cascada, vas poniendo cientos o miles de manos y aquí no hay ningún problema. ¿Qué es lo que sucede? Cuando una de esas personas decide o se ve obligada o por algún motivo deja de trabajar en la compañía. Pues que automáticamente abre sus manos y todo su conocimiento fluye. Fluye en cascada en el mejor de los casos. ¿Qué ocurre? Pues que todo ese conocimiento, lo habitual es que se desvanezca y la empresa pierda ese conocimiento, pierda ese valor. Eso es un riesgo operativo muy importante, que pocas compañías son conscientes hasta que no les sucede, ¿no? El típico ejemplo de todo va más o menos bien hasta que el planificador de rutas le pueden ocurrir normalmente tres cosas, ¿no? Del nivel de estrés dice, oye, mira, es que voy a morir y me largo de esta compañía. La otra posibilidad es que le coja el ataque del corazón antes de tomar esa decisión y también está fuera de la compañía. La última es que decida, oye, pues o hacemos algo o me piro y normalmente la compañía pone a otra persona para ayudarle, pero tarda fácilmente de 3 a 6 meses a tener un rendimiento razonable y la última, intentar qué otras soluciones hay, ¿no? Esta última es más raro de verlo, ¿no? El problema es cuando esa persona ya no está, la compañía se queda con un marrón como yo digo, una bomba de relojería en las manos, no sabe qué hacer, el rendimiento logístico baja a nivel estrepitoso, los clientes se quejan y la compañía pierde mucho
por perder a una sola persona, ¿no? Esos puntos críticos que en las cadenas logísticas pues, hemos de intentar evitar, el planificador de rutas suele ser una posición muy crítica, ¿no? Y que habitualmente se suple, hay recambios o hay personas que pueden asumir su trabajo, pero hay otras empresas, pues quizás más pequeñas, medianas, que o no son conscientes o no tienen esos recursos, ¿no? Y ahí es donde pues, se vuelven organizaciones un poco resilientes, ¿no? a desastres, ¿no? Esto es un poco mi visión, ¿no? sobre el conocimiento, ¿no? Sobre todo en la última milla, pero creo que es aplicable prácticamente a cualquier empresa, ¿no? De cualquier sector, ¿no? Y aquí es donde me gusta hablar siempre de historias, ¿no? Y esto es una historia de Eduard. Eduard es un emprendedor, ¿no? Que encima estudió en mi misma universidad. Viene de familia pues, de agricultores, ¿no? Sus padres, sus tíos pues, tenían unos huertos cerca de Barcelona y se encontraban pues, que iban como al mercado central, ¿no? Lo que es Mercabarna, a vender sus productos, que eran productos de altísima calidad y obviamente en un mercado mayorista, pues a un pequeño productor, la forma en la que los tratan pues, no suele ser muy justa, ¿no? Y lo que les pagan pues muchas veces no acaba de ser, a duras penas cubre los costes de producción, ¿no? Entonces ahí es donde Eduard, ¿no? Ingeniero, ¿no? Decidió ayudar a su familia, ¿no? y a sus amigos más cercanos de su pueblo, a decir, oye, ¿por qué no voy a distribuir directamente esa mercancía, ¿no? Esos productos que son excelentes directamente al cliente final? Me salto varios intermediarios, ¿no? El mayorista, luego el retailer, y puedo sacarle mucho más margen, pero se me incrementan mis costes, ¿no? Mis costes logísticos obviamente se van a incrementar porque yo ya no voy a llevar toda la producción al mercado central, sino que voy a tener que primero preparar la mercancía en pequeñas unidades, ¿no? En pequeños grupos y luego ir a repartir punto a punto, ¿no? Aquí es donde, pues, cuando empiezas, pues, oye, empiezas como puedes, te organizas como puedes, pero claro, como los productos de Eduard, pues eran, hablando mal, muy cojonudos, realmente, pues, empezó a tener, pues, una cierta fama, ¿no? Y, pues, oye, el boca a boca, pues, hizo empezar a crecer su negocio y se vio, pues, de alguna forma bastante saturado a la hora de gestionar la logística, ¿no? En su caso, la logística era tercerizada, tenía pues diferentes repartidores que le hacían el trabajo de reparto, 2-3 días por semana, si no recuerdo mal, pero ya tenía un volumen no despreciable de, no recuerdo ahora cuántas, pero creo que eran, no sé si eran 200 o más de 200 entregas en cada uno de esos días, ¿no? Claro, un problema de ese calibre, pues tenía, si no lo organizaba muy bien, le generaba unos costes más altos, ¿no? Que al final, pues tenía que repercutirlo en el coste del cliente. El cliente, pues, oye, dices, sí, el producto es muy bueno, pero también tengo alternativas, ¿no? Entonces, ahí se generaba un problema, ¿no? Y esto es un poco una imagen que me enseñó Eduard de un poco cómo lo estaba haciendo ahora. Esto es un mapa de Barcelona con las chinchetas en los clientes, ¿no? Pues os podéis imaginar, cada colorito, cada colorcillo era una furgoneta diferente, un repartidor, unas zonas. Como veis, pues era complicado, ¿no? O sea, cuando tienes pocos, pues, oye, no hay mucho problema, pero claro, se encontraba con una realidad que pues empezaba a sobrepasar, ¿no? Y ahí es cuando decidió, oye, ¿existe alguna herramienta que me pueda ayudar? ¿Existe algún sistema, ¿no? que me pueda hacer la vida primero más fácil, más rápido? Él estaba tardando pues fácilmente más de 1 hora cada día de reparto y decía, oye, yo creo que puedo dedicarme a hacer cosas que aporten más valor, ¿no? Al final esto no deja de ser un problema matemático y tenemos ordenadores hoy que deberían responder a este tipo de problemas, ¿no? Y esto es uno de los problemas, ¿no? Es una historia real de las operaciones tradicionales, ¿no? Que vemos cada día en muchísimas empresas, ¿no? Las operaciones actuales, pues, que se basan en una planificación manual, esto al final el reto es, oye, ¿cómo soy capaz de
bajar esa hora o incluso hemos visto en algunos casos hasta 3 horas al día planificando rutas. Pero ya no solo es la planificación, sino oye, una vez voy a la ejecución, ¿no? Cómo soy capaz de monitorizar al conductor de una forma eficiente, ¿no? Y ahora mismo, pues claro, estamos en una forma muy reactiva, ¿no? Cuando el cliente llama y dice, oye, ¿dónde está el repartidor? Que hace media hora que tendría que estar aquí, ¿no? Pues no tienes ni idea, le llamas, oye, ¿qué pasa? Entonces cuelgas, vuelves a llamar al cliente, no, es que justo está en la esquina. Hostia, eso es un tiempo de gestión brutal que nos desfocaliza, que quita de nuestro día a día, ¿no? Un problema informático, ¿no? Es el cambio de contexto, ¿no? Cada vez que te interrumpen, tienes que quitar de la memoria aquello que estabas haciendo, en el que estabas concentrado, cargar nueva información, procesarla, tratarla y luego volver a cambiar. Cada vez que haces ese cambio de contexto es un coste muy, 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 muy caro, ¿no? Y nosotros como humanos pues no somos muy diferentes a las máquinas en algunos aspectos y también nos cuesta mucho, ¿no? Para poneros un ejemplo, estaba el otro día haciendo una formación a una empresa, ¿no? Me citaron a las 8:30 y de 8:30 a 9:30 era la hora de planificación y yo creo que no pude estar ni 3 minutos explicándole cosas porque constantemente a esa persona que se encargaba de organizar las rutas le estaban acribillando, torturando, pidiéndole cosas, cambios. Era imposible generar su confianza, ¿no? Y su concentración y su mente en utilizar algo que luego veréis que es muy sencillo, pero necesitas un mínimo de concentración, ¿no? Y yo creo que eso es una parte muy importante que yo creo que en la logística, ¿no? Por ser este entorno tan cambiante, tan reactivo, a veces necesitamos también dedicarnos un esfuerzo a, oye, no, esto es muy importante, voy a hacer solo esto y el resto lo dejo para después, ¿no? Obviamente no siempre es posible, pero en cosas importantes sí que hemos de intentar trabajar en ello, ¿no? En tercer punto, ¿no? Es la nula interacción con el cliente, ¿no? O nula o reactiva, ¿no? Al final, cuando es el cliente el que se comunica con nosotros para quejarse, para preguntar, es algo que al final pues, genera insatisfacción en los clientes, ¿no? Y la poca visibilidad, ¿no? El no tener claro qué es lo que está sucediendo ahora mismo, pues al final te hace que tu servicio sea poco proactivo, ¿no? Realmente mejorar en el servicio con esta estructura, con estos procesos, pues es muy difícil, ¿no? Y al final haces microcambios, pero que no tienen un impacto real o un impacto suficiente, ¿no? Un impacto relevante, ¿no? En tu operativa, ¿no? Al final estamos en un momento, ¿no? de la historia, un momento del negocio logístico, ¿no? Que hace pues desde toda la historia de la humanidad que existe, estamos en un momento que todas las compañías están tendiendo, ¿no? a una servialización del negocio, ¿no? Es una palabrota muy, muy difícil de decir, pero básicamente lo importante es el servicio. El producto como tal ya no es prácticamente una commodity. A día de hoy es muy difícil encontrar una empresa que tiene un producto único como tal, como funcionalidad o como producto, que no haya nadie que haya un competidor ni un producto sustitutivo, ¿no? Entonces, todo está tendiendo a que lo importante es el servicio, el producto ya no es lo crítico, sino es, oye, si soy capaz de tener ese producto en muy poco tiempo, a un precio muy ajustado, con un servicio de entrega muy bueno, eso es diferencial a día de hoy, ¿no? Y ahí es donde necesitamos, ¿no? Hay muchas empresas que necesitan trabajar mucho en eso, ¿no? Entonces, para nosotros, ¿no? Como compañía, ¿no? Pues hemos identificado pues, principalmente 3 procesos muy importantes, ¿no? El primero es la planificación, el segundo es la monitorización de esas entregas y el tercero es la comunicación con los clientes, ¿no? Y a medida que se van desarrollando cada uno de estos procesos, hemos de ser capaces de aprender, ya no solo tecnológicamente, ¿no? O la tecnología ha de ser capaz de aprender, pero obviamente las personas que trabajan allí también aprenden cada día un poquito más, ¿no? Y eso es lo que hace que ese valor de la experiencia pues sea un valor muy, muy, muy importante en el mundo logístico.
Y aquí es un poco donde a partir de esto es donde empezamos a trabajar, ¿no? A nivel de producto, ¿no? Como compañía, y es en este primer proceso, ¿no? En la digitalización del proceso de planificación, donde identificamos, ¿no? Analizando pues diferentes soluciones en el mercado, que es que hay una serie de restricciones importantes, ¿no? Como pueden ser pues ventanas horarias, capacidades, toda la gestión de la logística inversa, que necesita un sistema para realmente para ser útil que pueda controlar. Pero ya no solo es el poder gestionar todo este tipo de restricciones, sino la parte también muy importante es la flexibilidad. Y cuando hablo de flexibilidad me refiero a que muchas veces los datos que la empresa va a tener probablemente no sean perfectos, en general distan bastante de la perfección, con suerte tienen algo, ¿no? Seguro que alguien se siente un poco reflejado y como vamos a tener siempre ciertas lagunas, ese grado de experiencia que hemos ido adquiriendo con el tiempo es clave. Clave porque nos va a permitir poder hacer esos cambios de forma que oye, yo sé que esta entrega tiene que ser la primera o yo sé que esto mejor que se lo entregues a Pepito porque conoce más esa zona y eso le va a hacer más eficiente. Oye, yo sé que todos esos pequeños detalles son muy importantes para ganar ese medio punto de eficiencia en el día que sumado, ¿no? Con la eficiencia que te puede dar un optimizador de rutas hace que el resultado sea aún más eficiente, aún más realista y práctico, ¿no? Porque no nos equivoquemos, la perfección de un optimizador de rutas puede estar muy bien siempre y cuando los datos de entrada sean perfectos. Como esa perfección va a ser difícil obtenerla o va a ser muy costoso llegar a tenerla, es mucho más, yo creo, práctico tener una solución que es realmente buena y esos detalles de calidad es donde la persona aporta un valor muy, muy, muy importante, ¿no? El segundo proceso es toda esa digitalización del proceso de entrega, ¿no? Cuando vamos a ejecutar esa planificación, necesitamos tener esa comunicación con nuestro responsable, pero una comunicación asíncrona, ¿no? Como los mensajes. ¿Por qué ha tenido tanto éxito WhatsApp? Porque no necesitabas tener a la otra persona pendiente a la otra banda, ¿no? De la línea, ¿no? Entonces tú enviabas el mensaje y probablemente lo estuviera mirando, pero si no, se puede quedar ese mensaje guardado. Pues en la entrega, en las operaciones igual, el responsable probablemente esté apagando otros fuegos, es posible que tenga la mente en otro lugar, que esté resolviendo otro tipo de procesos o de problemas, ¿no? Pero esa persona cuando tenga que acceder va a saber en tiempo real qué es lo que está sucediendo, si es que hay algún problema y lo que hablábamos antes, ¿no? De dejar de ser reactivos y ser proactivos, va a poder ver, oye, esta ruta no está yendo bien, aquí estamos empezando a tener un problema, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y me puedo avanzar, puedo llamar a los clientes, puedo avisarles de, oye, hemos tenido un problema, vamos a llegar tarde. Claro, esa diferencia de poder ser proactivos a nivel de servicio como cliente marca la diferencia, porque todo el mundo acepta que, oye, un camión se pueda estropear, todo el mundo acepta que alguien pueda tener un mal día, ¿no? Pero lo que la gente no acepta o le cuesta mucho más aceptar es, oye, tú puedes tener un mal día, pero no puedo ser yo el que me tenga que enfadar para enterarme de qué ha sucedido, ¿no? Entonces, ahí es donde se genera ese grado de fricción y es donde la tecnología pues, nos tiene que venir a ayudar, ¿no? Y por Javi, último, sí, disculpa, tenemos una pregunta justo en esta temática claro, por sobre favor, que así puedo la beber agua. organización del proceso de entrega de Hernán Labur. Hernán, te escuchamos. Muchas gracias, Facundo y Javier, un gusto en conocerte. Igualmente. Eh, Acá en Argentina hay una plataforma muy conocida donde solemos comprar bastante y hay veces que al hacer la compra enuncia que puede llegar en 2 o 3 días el producto y otras veces que dice va a llegar en el día. Uh -huh. Ese en el día puede ser en el transcurso de todo el día, ¿sí? La consulta particularmente, Javier, sería, y dada la experiencia, el cliente, ¿qué
prioriza más o qué, qué le genera más satisfacción? ¿Que un producto le llegue antes o saber específicamente cuándo le va a llegar? Independientemente si va a ser a corto tiempo o puede extenderse un poco más. Gracias. Gracias, Hernán. Yo creo que es una pregunta súper interesante porque al menos en Europa está habiendo un boom de lo que se llama el quick commerce, que es tú compras en el supermercado y te llegan 10 minutos. Yo lo siento, y esto es una opinión totalmente personal, yo no les veo mucho futuro a este tipo de compañías porque para poder entregar en 10 minutos necesitas tener el stock no cerca del cliente, es que debajo de su casa, porque ¿qué tienes? 2 minutos para hacer la preparación y 8 para entregar. Por mucho que vayas en moto y puedas ir muy rápido, 8 minutos o 6 tampoco te da tanto margen, ¿no? Entonces, pero ya si quitamos de banda la problemática logística, que oye, pues tendrás unos procesos cojonudos, tendrás unos procesos súper optimizados y serás capaz de hacerlo. Mi pregunta es más conceptual, o mis dudas son más conceptuales. Es, ¿realmente la gente necesita entregas en 10 minutos? Yo lo dudo bastante, ¿no? Y conversándolo hace no mucho con una persona, con uno de los, creo que era el director de operaciones de Lazada en Indonesia, que es un e-commerce, forma parte del grupo Alibaba, él también lo decía, 10 minutos no tiene ningún sentido. Y ya no hablemos del impacto ecológico que significa eso, ni del impacto social de ese repartidor. Si quitamos todas esas cosas que aparentemente en el mundo del negocio no son importantes, pero realmente lo son mucho, oye, 10 minutos, ¿quién necesita algo en 10 minutos? Yo creo que es, y la opinión de esta persona, de Carlos, era lo más difícil, pero lo más importante es ser capaces de afinar mucho en el cuándo llegará. Oye, ¿puedo esperar 3 días? Probablemente la mayoría, y no me atrevo a poner un porcentaje, la mayoría de las cosas somos capaces de tolerar un tiempo de entrega. Lo que no somos capaces o nos irrita mucho es el tener que depender, ¿no? del repartidor, tener que depender de que alguien, ¿no?, decida cuándo nos va a repartir. Y eso es lo que hace una entrega poco conveniente, ¿no? Y esto me une muchísimo con el tercer paso, ¿no?, que es esa comunicación con el cliente. Claro, cuando comunicamos con el cliente, oye, vas a recibir tu paquete, pues como está aquí, ¿no?, de 18:20 a 18:50, lo que estás haciendo de forma indirecta es ofrecerle conveniencia al cliente. Y conveniencia lo que significa es que, oye, tienes que estar en casa en esa franja horaria, en esa hora, de 6 a 7. Si estás de 6 a 7, yo me comprometo o voy a hacer todo lo posible para entregarte en esa hora. No hace falta que estés todo el día, 24 horas pendiente y esperando a que el repartidor venga. Si yo te ofrezco, ¿no?, información suficiente para que tú puedas adaptar tu vida, os aseguro que el cliente final va a trabajar para que tu logística funcione mejor. Pero claro, le tienes que dar algún tipo de herramienta, algún tipo de información para que así lo haga, ¿no? Y nosotros hemos visto incrementos muy importantes de comunicar, o al menos, ya ni que sea, compartir la posición del repartidor y cuántas paradas le quedan pendientes. Hostia, ha hecho disminuir el número de entregas fallidas, una auténtica barbaridad. Y solo para que os hagáis una idea, en España el 12% de las entregas son fallidas. Eso es una auténtica ruina para las compañías logísticas. Y una segunda entrega significa que por lo que el cliente final paga por la logística no esté cubriendo el coste. O sea, un segundo intento es que alguien pierda dinero. En España, no conozco en detalle cómo funciona en Latinoamérica, pero en España las paqueteras en general trabajan mucho con el te pago cuando entregas el paquete. Entonces, cuando no entregan, ¿vale?, y por eso hacen lo que sea para conseguir entregar, quien está asumiendo el coste de la no entrega es el propio repartidor, ¿no?, que en la mayoría pues son gente subcontratada, autónomos que trabajan para una empresa
de paquetería, que a veces está subcontratada por una empresa más grande. Entonces, claro, se genera una dinámica de negocio donde puede haber ciertos, ¿no?, ciertos momentos o ciertos puntos donde el repartidor diga, oye, pues, ¿qué ocurre? Pues mira, ese cliente está un poco más alejado de la zona urbana, voy a tardar media hora, no sé si va a estar el cliente, ¿sabes qué? Voy a decir que no está en casa y me ahorro el visitar porque, total, para cobrar un euro y medio por esa entrega y voy a tardar pues media hora, pues oye, es que estoy perdiendo dinero. Es que estoy perdiendo dinero, ¿no? Y eso genera frustración, genera malestar y al final pues el cliente se enfada y dice, oye, pues a ti compañía pues no te compro más, ¿no? Y decido utilizar otra compañía de mensajería, ¿no? Ahí es un poco donde tener esa parte de información pues ayuda muchísimo a la conveniencia y ayuda muchísimo a que el cliente final te ayude a ti también, ¿no? Entonces es como un win-win para todo el mundo, porque al final no nos olvidemos, el cliente es el que ha comprado algo o le envían algo y está esperando, o sea, más interés que él en recibir la mercancía no hay, ¿no? Entonces ahí es un poco donde yo creo que hay un gran camino por recorrer y donde esa conveniencia pues nos ayudará también en temas medioambientales, ¿no? Una segunda entrega es volver a ir, volver a recorrer esos kilómetros que al final se podían haber evitado en la mayor parte de las veces cuando simplemente hubiéramos dicho, oye, es que entregaré por la tarde o entregaré por la mañana. Y si no puedes, oye, avísame y ya directamente no voy, ¿no? Así que gracias por la pregunta, Hernán. Creo que ha venido. Javi, complementando lo que estabas diciendo y también en base a un comentario que hizo Jorge Ceballos en el chat, creo que el punto de equilibrio sería, todos coincidimos por ahí, salvo algún caso particular, como sería, como comentaba Mónica González en el chat, en el caso de una heladería que tenga delivery dedicado, que en 10 minutos te pueda enviar a tu casa siempre y cuando no esté a 10 kilómetros. Obviamente. Un kilo de helado. Obviamente. Sería entendible, pero lo que sería ideal, creo, para el común denominador de los clientes es que si bien no te puedan precisar un horario exacto tipo tren bala japonés que llega 3 horas 35 minutos al andén el tren, sino que te definan en su defecto un rango horario. Esto me hace acordar, hoy tenía un colega del INTI que estaba renegando porque estaba esperando en una cadena grande que es equivalente, salvando las distancias, a IKEA de Europa. Estaba esperando que le lleven un mobiliario. Y le respondieron de esta empresa de que le iban a entregar en su casa personalmente esta carga en el transcurso del día. El día va desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Yo creo que si los clientes pudieran lograr que les precisen un rango horario, le hace de 2 horas, estarían todos felices y mejoraría muchísimo la experiencia de usuario. Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Yo creo que eso es una de las grandes tareas. Pero hemos de pensar, oye, ¿por qué una empresa que hace esa distribución, por qué no está dando? Porque si ellos quisieran, seguro que les encantaría poder dar ese horario de entrega. El problema es que no pueden dar una franja horaria de entrega porque no son capaces de planificarse de una forma eficiente y ser capaces de calcular, oye, en este cliente probablemente esté en esa franja horaria de 2 horas. O sea, el problema subyacente es que como no se organizan o no se organizan bien, no tienen una forma estructurada de organizarse, les es imposible dar ese franja horaria. Y dan la franja horaria que son capaces de dar, que es, oye, yo sé que la mercancía saldrá hoy del almacén, pues hoy la recibirás. Pero claro, hacer todo ese cálculo no es trivial, para nada trivial, ¿no? Y ahí es donde pues, realmente la tecnología, ¿no? Tiene que aportar valor y te puede ayudar, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes dificultades, ¿no? Y cuando lo prueban, ven que es fácil, ven que da todo ese valor, o el nivel de servicio aumenta una auténtica barbaridad, ¿no? Y ahí tenemos un caso de éxito en México, por ejemplo, Canasta Rosa, un e-commerce ya de un cierto volumen, ¿no? Donde hacían toda esa planificación de forma manual y el número de entregas
creo que estaba en el entrega en tiempo, ¿no? Se comprometían en unos ciertos rangos horarios, ya eran más de un día entero, creo que estaban en el 84% y después de implantar nuestra tecnología aumentaron al 96%. Claro, era un 12 puntos más a nivel de entrega en tiempo. Claro, el nivel de satisfacción de los clientes era pues brutal. Claro, aumentar ya ese 4%, ahí ya se tienen que hacer muchísimas más cosas, ¿no? Pero claro, del 84 al 96 sí que es un gap muy relevante, ¿no? Y sí que aumentar, y eso pues obviamente tuvo una repercusión en clientes más satisfechos, en recurrencia de compra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, porque ya eran capaces, primero, de organizarse de una forma más eficiente y segundo, de poder compartir, oye, realmente te vamos a entregar en esta hora de franja horaria, y claro, el cliente le decía eso y encima llegaba, pues el cliente flipaba, ¿no? Y decía, joder, pues voy a seguir comprando a esta gente, que estos sí que son buenos. No, no. Al final la gente se acostumbra a lo bueno. No, no, no hay más, ¿no? Y por eso tengo ciertas dudas de ese quick commerce, ¿no? De entregas en 10 minutos, pero internamente hay algo en mí que me que no acaba de engranar, ¿no? Es decir, hay algo que no me acaba de encajar, ¿no? Pero bueno, quién sabe, veremos. A ver si se cumple o se rompe lo que siempre dicen de que un negocio, si le echas muchos millones, al final acaba funcionando. Yo en este caso tengo mis serias dudas, pero oye, ya veremos. Y un poco hablando de la historia que os comentaba antes de esta compañía, un poco sus números, ¿no? Pues consiguieron aumentar la productividad de sus rutas, y cuando en productividad me refiero a entregas por ruta, en más de un 27%, ¿no? Al final, pues en cada una de las rutas que tenían asignadas anteriormente, eran capaces de meterle 27% más de paquetes en esa ruta para el mismo horario, ¿no? En este caso, ellos contrataban los repartidores por horas y decían, hombre, pues es que ahora con las 6 horas de reparto te pueden meter 30% más de paquetes. Obviamente se ahorraron unos cuantos repartidores, ¿no? En este caso, y como eran repartidores subcontratados, pues le justificaba mucho el coste de la herramienta, ¿no? Sin hablar ya de la reducción de costes directos y lo que hablaba, ellos también aumentaron mucho el tema de las entregas en tiempo, ¿no? También estaban en un franja del 95-96%, ¿no? Y que además, cuando el cliente, en su caso, pues no podía estar en casa por alguna razón en la franja, tenían un contacto directo con el repartidor y le decían, oye, déjaselo al vecino, déjaselo al portero o déjaselo en casa de mi madre que está a media calle de allí, ¿no? Y el repartidor, pues encantado de conseguir una alternativa para poder al final hacer su trabajo, ¿no? Y el cliente final, pues oye, claro, estamos hablando de frutas y verduras, o sea, es muy, muy perecedero. El que vuelva la mercancía al almacén, esa logística inversa para ellos era terrorífica, ¿no? a nivel de costes, ¿no? Y obviamente de satisfacción del cliente, ¿no? Tú lo esperas porque te lo querrás comer a partir de ahí, te planificas tu semana, ¿no? A nivel de comidas en casa, ¿no? Y esto al final todo encaja o todo se engloba, ¿no? en lo que es nuestra misión, ¿no? Como compañía en Smart Monkey, que es mejorar la experiencia del delivery, ¿no? Ya no solo en el cliente final, ¿no? Haciendo esa experiencia mucho más conveniente para el cliente final, sino ayudar al repartidor a conseguir su máximo nivel de eficiencia, al responsable logístico a poder hacer ese trabajo de una forma mucho más sencilla, mucho más rápida y mucho más eficiente, y en grandes corporaciones a tener una visión global y real y sobre todo, no, como yo digo, ¿no? Muy precisa de qué es lo que sucede en toda la cadena logística, ¿no? Que esto es algo, cuando hablo con grandes compañías, pues siempre pongo la metáfora de una cadena, ¿no? De barco, donde arriba de todo que está tocando al barco pues está perfectamente clara y definida, pero a la que vas bajando por la cadena y entra en el agua, pues ya empiezas a verlo un poco más borroso y sabes que la cadena está allí porque hay fuerza y porque te aguanta el barco, pero muy bien no sabes cómo pasa, ¿no? Que en el fondo, ¿no? Y ese fondo de la cadena es ese repartidor, es ese cliente final, ¿no? Entonces, yo creo que esta es nuestra misión, pues viene englobada con todo lo que hacemos y al final nuestro producto nos soporta el conseguir, ¿no? Y el ejecutar esta misión cada día, ¿no?
Y por último, ¿no? Antes de empezar a ver cosas reales, ¿no? Y no solo palabras bonitas, es que todo el mundo tiene un plan hasta que le pegas en la cara, ¿no? Esto es lo que decía Mike Tyson, ¿no? Cuando tenía que luchar y alguien le venía, ¿no? Un poco más crecidito y sí, tú puedes decir lo que tú quieras, que vas a ver tú que a la primera hostia te vas al suelo, ¿no? Y eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Tenemos grandes ideas, tenemos grandes planes, pero la logística, como todos sabéis, hasta que no coges el paquete, lo metes en la furgoneta y empiezas a repartir, pues no te das cuenta de la realidad, ¿no? Y por eso yo creo que el producto que hemos hecho justamente viene un poco a esto, ¿no? Después de que nos hayan pegado en la cara varias veces, hemos aprendido que realmente esa flexibilidad, esa facilidad son críticas, ¿no? Y por mucha inteligencia artificial que le puedas meter por detrás, no es tan importante, ¿no? La tecnología no es importante, lo importante son las personas que ejecutan esa operativa, y la herramienta y la tecnología como tal es eso, es que es un tornavís, es un destornillador, es una herramienta, ¿no? Es un taladro, pero el taladro como tal no te va a hacer la casa, ¿no? Al final te va a ayudar a hacer el agujero y eso es lo que tú quieres, ¿no? Hacer agujeros, no usar taladros, ¿no? Al final tú quieres repartir paquetes, no quieres usar inteligencia artificial, ¿no? Y eso es algo que como técnicos y como ingenieros pues nos ha costado mucho aprenderlo, pero una vez lo hemos aprendido realmente hay una mejora y el producto y la gente que lo usa realmente pues lo encuentra, lo nota y lo agradece mucho, ¿no? Y aquí, si os parece, no sé si tenéis alguna pregunta más hasta aquí que queráis que responda. Mi idea ahora es hacer lo digo muy rápido, es una pequeña demostración de cómo la gente está usando la plataforma, una pequeña demostración de un producto que tenemos sobre, oye, la inteligencia aplicada realmente al mundo de la última milla. Y un último punto, a ver si nos da tiempo, aquí Facundo ya tú me dices, que es un pequeño análisis de costes que hacemos con nuestros clientes, que les ayuda un poco a ver cuál puede ser el impacto de la herramienta. Entonces, no sé si quieres, si hay alguna otra pregunta, si no, ahora es muy rápido, ¿eh? Muy bien, pues esto es Planner, es nuestro producto. Básicamente aquí venimos a resolver los tres procesos que hemos dicho: planificación de rutas, seguimiento y comunicación. Y es tan sencillo y tan rápido como, oye, yo tengo aquí mi mapa, define una serie de conductores, por ejemplo, o los puedo definir fácilmente, o por ejemplo, puedo añadirlos desde mi base de datos que me los he podido guardar anteriormente. Cada uno de estos vehículos pues, puede tener una serie de restricciones, ¿no? Puede tener un punto de partida, un punto de llegada, pues lo típico, ¿no? Al almacén y que vuelvan a dormir al almacén los vehículos, un horario, un peso, ¿no? Un peso máximo, esto es a modo de ejemplo. Puedo añadir pues, restricciones de negocio, ¿no? Pues por ejemplo, oye, pues este es un camión de frío, ¿no? Solo las paradas que requieran frío pues van a ser asignadas a este camión, ¿no? Incluso un número de paradas máximos para balancear esa carga, ¿no? El siguiente paso pues simplemente es añadir manualmente, ¿no? Podríamos añadir pues un cliente desde cero y decirle pues cliente 1, ¿no? Y decir pues que está, yo qué sé, en la calle Castillejos 200 de Barcelona, y nos crearía este punto. O podría, por ejemplo, importarlo también desde clientes, pues, este mismo cliente, si lo tuviera en la base de datos, o también lo más habitual es subir un fichero de Excel, ¿no? Aquí nos podemos descargar un ejemplo. A ver si lo tengo por aquí. Tengo aquí un ejemplo. Voy a hacer una cosa que lo tenía antes para todo lo que es la logística inversa. Lo voy a quitar de momento. Vale, y aquí simplemente pues vamos asignando pues en el Excel, a ver si lo tengo por aquí. Este es el de después, pues tengo, oye, pues una cabecera y cada fila de estas pues es una entrega, ¿vale? Y aquí pues tengo que llevar estos datos, tengo este teléfono, vamos, nada especial. Aquí lo que hace es nos geolocaliza usando Google Maps de forma súper rápida y súper precisa, y esto nos pone en un mapa, tenemos una visión
detallada de, oye, ¿dónde están mis furgonetas, mis vehículos? ¿Dónde están los clientes a los que tengo que servir? Y cada uno de estos clientes, en este caso, pues va a tardar 5 minutos de entrega, que por ejemplo en la Macarena pues no van a ser 5, sino que van a ser 15, ¿vale? Y puedo cambiar todos estos y encima me va a requerir frío, porque esto salta repostería y necesita un vehículo de frío, ¿vale? Una vez tengo toda esta información, que ya veis que tardamos pues 1 minuto, lo que hacemos es optimizar el plan, ¿no? Y de esta forma, en apenas 1 segundo, nos ha planificado 26 entregas, teniendo en cuenta diferentes capacidades, diferentes ventanas horarias en alguno de ellos, diferentes restricciones que le podemos añadir, ¿no? Como decía, la gracia del sistema es que en este caso pues nos dice, uy, mira, este camión va al 98% y este va al 56%, es que podemos tener la flexibilidad de decirle, oye, mira, pues voy a coger, yo qué sé, estos 2 de aquí, se los voy a asignar a la ruta esta amarilla, porque yo lo digo, ¿vale? Y me vas a hacer esta ruta. ¿Por qué? Pues porque creo que sí, que es lo mejor y yo qué sé, porque es que pasan por al lado, déjame que reoptimice y ahora me haces la ruta. Esta flexibilidad, ¿no? Es que el repartidor se conoce muy bien estos 2 lugares, va a ser más eficiente que no desviar al otro, que aunque pasa por aquí, pero oye, yo creo que va a ser mejor, ¿no? Este detalle, ¿no? Este poder cambiar un cliente de ruta a ruta, ¿no? Pues si ahora cogemos el número 6 y lo pasamos que sea el nuevo 7, pues es tan fácil como mover cartas, ¿no? Dentro de un juego, ¿no? Es algo muy sencillo y esto hace que un planificador no sienta que sigue siendo imprescindible porque ese conocimiento que comentaba antes pues sigue pudiéndolo implementar en la planificación, ¿no? Una vez tenemos esta planificación, hemos de ir a la ejecución, ¿no? Y ahí es donde pues, lo enviamos a los conductores, podemos enviarles un correo electrónico, copiar el link o directamente enviárselo por WhatsApp o como por el sistema que utilicemos, y esto es lo que vería el repartidor en su teléfono móvil, ¿no? La gracia es que no necesita instalar nada, no necesita introducir credenciales, ya directamente ese link le manda a la ruta que quería crear y con ello puede empezar y puede ver toda la información que necesita. Oye, pues este es el número de Albarán, este es el teléfono por si hay cualquier pregunta, cualquier problema, esto es lo que le tienes que entregar y si no sabes cómo llegar, oye, aprieta el botón del medio que Waze te va a llevar. O sea, algo Waze o Google Maps. O sea, algo muy fácil para que el repartidor tenga toda la información que necesita, súper accesible y súper rápida. Y una vez llega, pues al cliente pues, le hace firmar, tomar una foto, poner algún comentario, incluso si la empresa pues, lo necesita, puede añadir algún tipo de campo personalizado, ¿no? Texto, números, lo que quiera, selectores. Toda esta información, ¿no? Igual que pues, otras razones, pues yo qué sé, el paquete en mal estado. Toda esta información que estamos transmitiendo, el cliente, el organizador, el logístico, ¿no? El responsable, puede ver en tiempo real, oye, pues vas un poco con retraso, ¿no? 12 horas y media, el cliente no va a estar muy contento, sé que has entregado una, oye, en esta has tenido un problema, oye, vamos a ver qué ha pasado aquí, ¿no? En el bill free, oye, paquete en mal estado, vale, pues ya sé que probablemente voy a tener que hacer algo, ¿no? Pero ya, desde el instante en que ha pasado, yo ya me puedo enterar, ya puedo empezar a ofrecerles soluciones al cliente, ¿no? Porque si no, lo más probable es que el cliente empiece a buscarse otro proveedor, ¿no? Y una vez que tenemos toda esta información, también nos da la posición del repartidor, ¿no? Una vez tenemos todo esto, el siguiente proceso que hablábamos era el de la comunicación con el cliente. Y aquí es donde en tiempo real podemos estar transmitiendo un mensaje totalmente personalizado con nuestra imagen, podemos hacer, ¿no? Utilizar estos placeholders, ¿no? Para decir, oye, pues voy a poner la información que el cliente me provee para hacerlo un poco más amigable. El cliente puede ver en tiempo real, oye, ¿dónde está el repartidor? ¿Dónde tiene que entregar? ¿Cuántos puntos quedan pendientes, ¿no? O si ya está a punto de llegar, cuál es la hora estimada. Y si no, si hay cualquier problema, pues oye, sabe que tiene un teléfono, ¿no? Para poder llamar directo
ya sea al repartidor, ya sea, ¿no?, al call center, para intentar encontrar una solución al problema, ¿no? Esto es lo que realmente genera esa conveniencia al cliente final, ¿no? Puede ir controlando y puede ir ajustando, oye, me voy a comprar el pan, pero aún no está llegando, está a puntito, y si hay cualquier problema, oye, espérame un minuto que estoy pagando con el pan, que ahora voy para allá, ¿no? Y el repartidor, os aseguro que va a estar encantado de esperarse un minuto si es consciente de que va a llegar a repartir al cliente final, ¿no? Y en esencia esto es lo principal, ¿no? Luego tenemos, pues eso, paradas completadas, poderle enviar, ¿no?, toda la parte de prueba de entrega al cliente, ¿no? Y esto es muy interesante. Aquí hay algo que hace un par de clientes nuestros que es muy chulo, que es que, oye, cuando no es capaz de entregarle, el repartidor hace una foto al portal de casa y eso en tiempo real se le envía al correo electrónico del cliente, ¿no? Entonces, de forma que cuando el cliente lo ve, dice, vale, sí, ha sido mi fallo, no me puedo quejar a la compañía porque realmente es que estaba el tío ahí, o el interfono no funcionaba, o es que yo realmente no me he enterado, ¿no? Entonces, asumen su parte de culpa y eso hace que la satisfacción pues no se vea impedida, ¿no?, por un fallo, ¿no?, del repartidor, sino que en este caso es fallo del cliente final, ¿no? Y esto es algo que es un detalle insignificantemente importante, creo, ¿no?, el cómo gestionar, ¿no?, esa parte de satisfacción del cliente final, ¿no? Y luego pues tenemos algunas que otras cosas más, como diferentes proyectos, usuarios, pero bueno, creo que para entender el funcionamiento creo que es suficiente. Fantástico, Javier. Te comento desde ya, en el chat tenemos varios comentarios y hay dos ejes de consultas. Tenemos el eje técnico, especificidades respecto a las prestaciones de la solución de Smart Monkey, y después algunas preguntas conceptuales. Si te parece, comienzo con algunos aspectos técnicos ya que estás haciendo la demo. Ariel Ibero nos preguntaba, ¿el sistema tiene API o web services disponibles para hacer interfaz con otros sistemas? Sí. Sí. Esto ya lo dejo ya para, para más avanzados, pero sí, ya que lo preguntan, tenemos una API abierta, ¿no? Lo podéis ver en developers.smartmonkey.io, aquí está donde está toda la documentación. Y luego tenemos algo súper interesante que son los webhooks. Esto no dejan de ser una serie de disparadores que cuando se generan cierto tipo de eventos, esto puede disparar un evento contra un sistema tercero para desencadenar procesos de negocio. Esto que parece tan complicado es muy fácil de entender con un ejemplo, ¿no? Cuando ponemos, por ejemplo, el Service Report Completed, esto es cuando el repartidor marca una entrega como realizada. Esto puede integrarse fácilmente con cualquier sistema de ERP, cualquier sistema de facturación, y en tiempo real generar la factura y enviársela al cliente. Esto lo que nos hace es que ya no tenga que ese papel de albarán confirmado de la entrega tenga que ir a administración, alguien tenga que picar, ay que me he equivocado, ay que el papel se ha perdido, ay, sino que en tiempo real el cliente final recibe la factura y ya tiene la obligación de pago. En cierto tipo de empresas, ¿no?, obviamente con volumen, eso puede significar muchos millones de euros al final del año en eficientar, ¿no?, ese entrega y cobro, ¿no? Entonces, es un ejemplo, ¿no?, de algún proceso. Tenemos algún otro cliente un poco friki que lo que se ha inventado es que cuando hay un service report cancel, una sirena en la oficina empieza a sonar y dicen, hostia, hemos tenido un problema, ¿no? El problema es cuando hay un día malo o llueve en Barcelona, que entonces está todo el día sonando, ¿no? Entonces la tienen que apagar, ¿no? Pero para que veáis que realmente es súper versátil, súper fácil de usar y sobre todo de integrar, ¿no? Y por último, en la parte de integración, que es un detalle también muy importante, es, por ejemplo, en cada una de las entregas tenemos un identificador externo, y tanto para las entregas como para los vehículos, clientes. Esto hace que cuando tú integras un sistema de fuera, en SmartMonkey siempre podemos trabajar con identificadores de un sistema tercero. Esto hace que cuando cualquier información que sale de SmartMonkey hacia este sistema externo, el sistema externo directamente busca el matching de ese identificador externo con su base de datos.
Esto hace que se eviten tener tablas de sincronización que tarde o temprano se desincronizan, que siempre hay problemas, hay que este no existe, no es. Tú lo has enviado, tú lo recibes y no hay pérdida, a menos que no me envíes algo que no existe, pero eso ya es problema del propio RP, que alguien habrá tocado algo que no toca. Pero eso, para eso están las integraciones, para validar. Y esto hace que la integración puedan ser literalmente pocos días o pocas semanas, ¿no? En comparación con otros sistemas que podemos estar hablando de meses, ¿no? Y tenemos sistemas integrados, por ejemplo, como SAP, SAGE, otros RPs y otros sistemas ya más custom que se han hecho clientes. Javier, tenemos muchas más preguntas. Les propongo a los presentes, antes de que por cuestiones horarias Seré se breve. empiecen a desconectar, hagamos una Zoom selfie que habitualmente la hacemos al final cuando nos estamos por desconectar, pero ahora así somos más y queda el recuerdo para la posteridad. Les propongo que todos habiliten las cámaras, sacamos un par de instantáneas y bueno, ya quedamos liberados para las preguntas y respuestas y después el espacio de debate. Tenemos una pregunta muy interesante de Jorge Ceballos que ahora la voy a leer. 1, 2, 3. De nuevo. Listo, perfecto. Muchas gracias, chicos. Ahora sí vamos tranquilos a seguir este proceso de inmiscuirnos en este maravilloso mundo. Y bueno, me gustaría comentar esta pregunta muy interesante que hizo Jorge Ceballos. ¿Realmente utiliza algoritmos de inteligencia artificial, léase Fuzzy Logic, algoritmos genéticos, redes neuronales, etcétera? ¿O es una manera de optimizar con inteligencia apoyada por tecnología? Sobre el detalle de cómo están resueltos o cómo son los algoritmos de optimización por temas de confidencialidad, obviamente no puedo hablar. Sí que puedo decir que son heurísticas randomizadas, eso es lo máximo que mi equipo técnico me permite decir. Pero obviamente la parte el mundo de la optimización de rutas está dentro del gran paraguas de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Luego veremos un ejemplo aplicado de la inteligencia artificial a la última milla, no tanto a lo que es la optimización como tal, sino al proceso previo, ¿no? Lo que comentaba antes el problema es que la calidad de los datos pues, suele ser bastante deficiente. Ahí es donde vamos a poder entrar y donde la inteligencia artificial realmente puede aportar un valor, yo creo que muy significativo, ¿no? Entonces, si te parece, Facundo, le comparto otra vez pantalla. Fantástico, ¿vale? por supuesto. Y creo que esta es como la segunda parte, ¿no? Es decir, oye, ¿dónde nosotros creemos que realmente puede aportar algo interesante, ¿no? En el mundo de la logística última milla, justamente es lo que comentaba al principio, ¿no? Ese conocimiento de los clientes, ¿no? Y cuando lo llevamos sobre todo a, por ejemplo, a mundo distribución Horeca, ¿no? Donde el cliente, pues, normalmente no se mueve de sitio, tiene horarios más amplios, pero sí tiene comportamientos diferentes, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo de distribución en el canal Horeca en Madrid, ¿no? Uno de nuestros clientes, donde fuimos capaces de aprender, y esto sí de forma totalmente automática, ¿no? Y sin requerir la información, sin requerir que el repartidor en este caso nos estuviera informando, fuimos capaces de determinar cuál es el tiempo medio de entrega, cuáles son los lugares habituales de entrega. Fuimos capaces de identificar, oye, esos tiempos en base a que una parada pudieran ser varias entregas, ¿no? Y te encuentras con comportamientos muy interesantes, ¿no? De clientes donde están al lado y unos son 8 minutos 16 segundos y otro pueden ser 3 minutos, ¿no? Y donde hay diferentes lugares de aparcamiento, que eso luego puede ayudar al repartidor. Es decir, oye, normalmente el repartidor aparca aquí y sobre todo cuando vienen repartidores con menos experiencia, pues eso obviamente les ayuda a tener todo ese conocimiento que el repartidor, pues el repartidor experimentado, pues ya tiene, ¿no? Y cuando pues
vas buscando, pues te encuentras que, oye, pues casi siempre aparcan en la puerta o casi en la puerta, o a veces aparca aquí porque tiene que repartir a este y a este, ¿no? Entonces, te encuentras este tipo de situaciones que esto, si no es vía sistemas de aprendizaje automático, pues es muy difícil no llegar. Toda esta información es la que luego se vuelca en el optimizador y hace pues que esa planificación no solo sea eficiente, sino que además sea realista, ¿no? Pues por ejemplo, había un caso por aquí, si no, antes lo estaba buscando, en este caso, no, ¿cuál era? Este, por ejemplo, no, esto es una visita, pero claro, en este caso, ¿no? Si nos fijamos en la Rocería Sampa, se ha visitado 5 veces y en esas 5 veces ha sido en la franja horaria de 8:15, 9:30 y 2:30, 2:45. Esto significa que este cliente probablemente o se le sirve a primera hora de la mañana o se le sirve ya cuando la comida ya está casi terminada, ¿no? Porque entre medias, entre desayunos, comidas y demás, probablemente este cliente no quiera que se le entregue. Claro, esto o hay un proceso interno de gestión de cuándo se le debe entregar a este cliente, cuál es el tiempo medio habitual, o hace que esa planificación genere pues poco, o sea más difícil de cumplir, sobre todo en entornos donde hay una alta presión por entregar en ciertas franjas horarias, en ciertos niveles de rendimiento, ¿no? Y obviamente esto hace que si vamos aquí a la duración, nos podamos encontrar que haya clientes, estos son outliers, pero nos podemos encontrar clientes que se ha visitado 62 veces y el tiempo promedio son 2 minutos, ¿no? Esto hace que este cliente realmente sean 2 minutos. O sea, esa entrega tenemos una alta confianza que no se va a alargar, ¿no? En cambio, pueden haber otras, ¿no?, que realmente se puedan alargar muchísimo, ¿no? Y que tenemos una confianza alta de que realmente pues van a ser una duración muy alta, ¿no? En este, por ejemplo, ¿no? El edificio Banco Popular se ha visitado 17 veces y el tiempo promedio son 53 minutos. ¿Por qué? Pues porque esto es un restaurante que está en la planta, no sé si es 9ª, 8ª, que se tienen que coger 2 ascensores, que siempre piden muchísima mercancía y a veces se tienen que hacer 2 viajes, ¿no? Entre que te esperas al ascensor, que subes, que te acreditan, que entregas, que pitos, que flautas, te estás 1 hora. Claro, una planificación donde la mayoría de los clientes son 2 minutos, pero uno son 53, si no lo tienes previsto, el pobre repartidor tiene un problema. Ahora, si eres capaz de aprender esto de forma automática, introducirlo, un repartidor que no tenga experiencia ya va a tener ese margen de tiempo, ¿no? Y probablemente tengas que dejarle un poquito más, ¿no? Porque no sabe dónde tiene que ir. Pero ya le estás dando, ya estás teniendo en cuenta en la planificación que realmente esto aporta, hace que la planificación sea muchísimo más realista, ¿no? Yo creo que eso es una parte muy, muy, muy significativa del sistema, ¿no? Y esto es, yo creo que donde el aprendizaje va más por aquí, ¿no? Tanto en esta parte de limpieza de datos como en la parte de ir ajustando esos tiempos de. Javi, una pregunta, a modo de feedback del usuario, más allá del horario que tiene preacordado para las entregas diarias o semanales, ¿le llega algún tipo de notificación, léase SMS o WhatsApp del horario estimado de llegada del pedido o no? Sí. El cliente recibe, lo que os enseñaba antes, recibe un correo electrónico ahora mismo de esta forma. Estamos trabajando en el SMS y el WhatsApp. Esto espero que lo tengamos dentro de pocas semanas, pero ahora mismo lo que recibe es un correo electrónico con este mensaje y el cliente lo que puede ver entrando en el link es esta página que se va actualizando en tiempo real. Fantástico. Tenemos un par de preguntas técnicas. Preguntaba Gregorio Carazo, ¿todos los mapas que se usan son de Google Maps
o utilizan ustedes otro sistema de georreferenciación? Ahora mismo todo lo que es la parte visual usamos Google Maps. Ok. Y otra pregunta, ¿el conocimiento con aprendizaje automático sobre los datos del reparto es con el móvil o utilizan algún dispositivo de traqueo? Ahora mismo para toda la parte de aprendizaje automático está en modo más, podríamos llamarlo proyecto. El móvil o la aplicación que tenemos, la web app, no nos da la precisión suficiente para poder hacer ese aprendizaje y por eso sí que para este tipo de aprendizaje automático necesitamos sistemas embarcados que nos generen la posición con una mayor frecuencia. Perfecto. A Bueno. día de hoy. En breve, dentro de esto sí que ya tardaremos un poco más, cuando tengamos una aplicación nativa podremos gestionar mejor esa frecuencia, va a complicar un poco más, ¿no?, la instalación y demás, pero nos permitirá también poder ir integrando dentro de la aplicación todo este sistema de aprendizaje que hemos probado, tenemos funcionando en varios clientes y que realmente aporta un gran valor, pero sí que es cierto pues que, claro, hay una parte de fine tuning intrínseca del cliente, que eso pues obviamente encarece bastante el proyecto y desgraciadamente tampoco está a día de hoy en manos de todos los clientes. Bien, Con había la misma levantado la mano Carlos. Carlos quería hacerte una pregunta. Carlos, ¿te escuchamos? Sí, Javier, te quería hacer una consulta. Mira, yo trabajo en una empresa agropecuaria y hago así lo que es planificación de ruta para las entregas de los pedidos, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros a lo sumo puede llegar a haber clientes por localidad y cuando se arma el recorrido son varias localidades. Lo que yo una vez estuve averiguando con otro sistema así, optimizador de ruta es como que no es bien aplicado a la tarea que uno hace, sino más cuando uno trabaja de reparto así en las grandes ciudades, como bueno, en el caso de Argentina acá, como Rosario, Buenos Aires, Córdoba, que tienen millones de clientes en las grandes ciudades, ¿no? No sé si se aplica a lo que uno hace. Yo capaz que tengo a lo mejor en un camión 7 clientes, recorro 7 ciudades, ¿no? Uh-huh. No sé si es muy aplicado el sistema de optimización en la tarea de uno, ¿no? No sé si es bien aplicado a esto. Claro, aquí te diría, tenemos clientes, por ejemplo, que hacen relativamente muy pocas entregas. En su caso, normalmente suelen ser más empresas de servicios que se dedican, pues yo que sé, a hacer temas de mantenimiento. Incluso tenemos algún cliente en el sector sanitario, ¿no?, que hacen atención domiciliaria. Hacen en conjunto relativamente pocas visitas o pocas paradas en comparación con cualquier empresa logística, pero sí que hay mucho detalle de negocio y para ellos que son trabajadores que no son logísticos, pero tienen ese proceso logístico, les agiliza una auténtica barbaridad todo el proceso de planificación, ¿no? Porque al final lo que primero piensa uno es decir, hombre, ya está Google Maps, ¿no? ¿Para qué voy a pagar para tener una cosa que es lo mismo, ¿no? Y sí, parece lo mismo, esto es Google Maps, pero no es lo mismo, ¿no? La capa esta de posicionamiento, de cálculo de las rutas, de edición, de los tiempos, de optimización, Google Maps te optimiza de un punto a otro, pero cuando tienes que ir a 7 lugares diferentes, a menos que no estén todos en fila recta y no haya ninguna ruta en lo que puedas generar combinaciones, pues, pues ahí tampoco hay mucho que optimizar, porque oye, uno detrás de otro y ya volverás, ¿no? Pero claro, cuando empiezas a tener varias alternativas, ahí es donde se complica, ¿no? Yo te diría, posiblemente con muy pocas entregas, la parte de planificación y optimización quizás no es tan importante o no aporta el mismo nivel de rendimiento, de mejora de rendimiento que te puede aportar en alguien que haga cientos de entregas, pero toda la parte de control, prueba de entrega, toda la parte de comunicación con el cliente final, ahí sí que puede ser muy relevante, ¿no? Y incluso tenemos algún cliente, por ejemplo, en el sector, también en el sector médico, pero más en la parte de gestión de análisis de muestras biológicas, que optimizan una vez y ya está, porque los centros donde recogen las muestras y
y el laboratorio prácticamente no cambian nunca, ¿no? O se añade un nuevo centro cada meses o cada años, ¿no? Entonces, pero ese control en tiempo real les es extremadamente útil, ¿no? Para que el laboratorio esté preparado para cuando van a recibir las muestras. Hay toda la parte de gestión de la prueba de entrega, de que realmente te he entregado y te he entregado estas, o sea, no se pierden muestras biológicas por el camino, ¿no? Como digo, son 3 procesos. Hay empresas donde el primer proceso es crítico, hay otras empresas donde el principal valor está en el proceso de monitorización y el de comunicación. Depende mucho de cada cliente, ¿no? Pero para poder monitorizar, para poder comunicar, necesitas primero planificar. Y ese proceso de planificación, lo habéis visto, es súper rápido de hacer y obviamente en función de un problema más grande, más complejo, más probabilidad hay que el optimizador encuentre una mejor solución, ¿no? Un problema trivial, pues es lo que hay, o sea, no es un problema que todos somos capaces de resolver. El problema está en cuando, a poco que crezca, el nivel de complejidad aumenta muchísimo y ahí es donde el optimizador, pues, nos va a ganar. Los humanos tenemos ciertas limitaciones. Sí. Lo que yo veo que por ahí está bueno en cualquier planificador de ruta es que en base a una base, o sea, de acuerdo a una base de datos que uno tiene de pedido, localiza dónde están todos los pedidos pendientes de entregarse. Exacto. Independientemente que sean uno por ciudad, uno ya puede ir direccionando distintos envíos por zona, ¿no? Y no tener que ir acordándote ciudad por ciudad, dónde es, si es una cercana a otra, porque nosotros a veces entregamos en lugares donde son campos, entonces te pasan el nombre del campo y vos tenés que andar, digamos, buscando la localización en qué zona es, ¿no? Entonces por ahí, digamos, que un sistema te lo localice en un mapa, con Google Maps o lo que utilice el sistema, es una gran ayuda para que uno también pueda visualizar y decir, bueno, cuando voy a cierta zona, sé que tengo estos pedidos para cubrir. Sí. Claro, aquí incluso tenemos algún cliente que le ha dado, bueno, nosotros no somos los más listos, ¿no? Nuestros clientes a veces nos sorprenden y con usos interesantes y dice, claro, tú aquí puedes, por ejemplo, puedes crear un cliente que sea un cliente fantasma. Y este cliente fantasma lo creo sin localización, porque es que no me acuerdo dónde, o sea, solo hay un repartidor que sabe dónde se encuentra ese cliente. Obviamente el optimizador no te lo va a asignar, pero lo que sí puedes hacer es, oye, mira, te voy a añadir este cliente fantasma, vamos a refrescar esta ruta, aquí tienes el cliente fantasma y le vas a decir dónde está este cliente. En el momento en el que completas este cliente fantasma, ¿vale? Esto lo que te está dando es la ubicación de dónde se genera ese reporte. De forma que si tú, por ejemplo, haces una primera ruta con todos y cada uno de los clientes y tú vas marcando, de aquí puedes generar las coordenadas reales de dónde están esos clientes y puedes después planificar teniendo esas coordenadas reales. Esto, por ejemplo, en ciertos países de Centroamérica donde la georreferenciación, ¿no? Y por ejemplo pienso en Costa Rica, que es donde tenemos varios clientes. Si os digo cómo escriben las calles es que te mueres, es imposible que ningún sistema sea capaz de encontrarlo porque es detrás de la caseta del árbol pelado a la mano derecha, pues tres cuadras más para allá, a la izquierda, pues detrás del árbol del no sé qué, pues allí tienes que dejarlo. Eso ya se lo puedes poner a Google Maps que no lo va a encontrar, ¿no? El repartidor sí, porque irá siguiendo esas indicaciones y consigue llegar a la casa y una vez ahí confirma, tienes las coordenadas y con eso ya el siguiente día que te vaya a entregar ese cliente, pues ya sabes perfectamente dónde se va a entregar, ¿no? Como siempre, gracias a la flexibilidad, pues nos permite hacer cosas que hasta nuestros clientes nos sorprenden de cómo usar nuestra propia herramienta. Javier, bueno, tenemos muchísimas preguntas. Ahora, si te parece, abordamos el eje temático, conceptual o filosófico detrás de la inteligencia artificial aplicada a la última milla. Bueno, tenemos 2 colegas orientales de Uruguay conectados, quienes hicieron 2 preguntas muy interesantes, las cuales voy a comentarte. La primera es cómo va a impactar la reducción de huella de carbono
con el precio de entrega, teniendo en cuenta el alto precio que tienen todavía los vehículos eléctricos. Es como que tenés un pro y un contra a la vez. Sí, en Europa tenemos el impuesto este al CO2, ¿no? Donde las empresas tienen que pagar, ¿no? Las empresas que generan grandes cantidades de CO2 pues tienen que pagar un impuesto por la generación, un poco para compensar, ¿no? En ese mercado del CO2. Claro, esto tiene un impacto importante. No nos tenemos que olvidar que el coche eléctrico no es cero emisiones, no existe un coche a día de hoy cero emisiones, básicamente porque a menos que no lo cargues con un sistema 100% renovable, si lo conectas a la luz, o al menos en España, el mix eléctrico no es cero emisiones, entonces estás generando emisiones. Lo que pasa es que esas emisiones están deslocalizadas y obviamente esos sistemas de producción energética son mucho más eficientes que un motor de combustión. Eso es obvio. Por ejemplo, hicimos un estudio con uno de nuestros clientes con una flota 100% eléctrica, comparamos las emisiones generadas con sus coches eléctricos en base a los kilovatios consumidos, los kilómetros recorridos y el mix de energía, o sea, de la generación eléctrica proveído por Red Eléctrica de España, y saltó la sorpresa. No había tanta diferencia. Nos sorprendió a nosotros mismos después de hacer el cálculo y decías, hombre, pues a nivel de toneladas ahorramos, pero no porque el coche, no porque el vehículo eléctrico ahorrase en comparación, sino porque obviamente al optimizar las rutas se recorren menos kilómetros, y estamos hablando de un 27-28%, esa reducción de kilómetros fue lo que generó el ahorro de emisiones de CO2, pero no tanto el vehículo eléctrico como tal. Perfecto. La otra pregunta, esta la había hecho Diego Batistín de Uruguay y la siguiente es de Gustavo García, del mismo país. Te pregunta si considera la inteligencia artificial el factor emocional al momento de realizar los análisis. Creo que para esto aún nos queda mucho. Bueno, un tema de agenda importante para incorporar. Llegará. Creo que afectará más al nivel de estrés del repartidor que no tanto al nivel emocional del cliente final. A menos que el cliente final no esté tan emocionado como para pagar una propina suficientemente jugosa como para que el repartidor diga, ya sabes qué, voy a entregarle este primero que me van a caer 20 euriquis de propina. Cosa que dejemos que eso no ocurrirá jamás. Bien, y tenemos otra pregunta también muy interesante, que esta nos atraviesa a todos aquí en Latinoamérica. Esta pregunta viene de Colombia, la hizo Angélica Contreras y pregunta básicamente cuáles son las principales barreras de aplicar la inteligencia artificial en última milla, pero desde la perspectiva latinoamericana, porque vos nos estás comentando, por ejemplo, la experiencia de la aplicación de esta herramienta súper potente en Barcelona, que es la segunda ciudad en importancia de España. ¿Cómo aquí en Latinoamérica, más allá de las capitales, por ejemplo, podrían aplicarse en ciudades de 100.000, 200.000 habitantes esta solución? Yo creo que no hay ninguna diferencia, no hay ningún tipo de limitación. Al final, nuestra tecnología está en 25 países, nuestra tecnología está desde zonas rurales hasta grandes capitales. O sea, no hay ningún tipo de problema, no hay ningún tipo de limitación, más allá de la geolocalización, que al final usamos Google Maps, pero en lugares donde esa calidad del georreferenciador, pues del mapa, pues sea inferior, pues alguien tendrá que hacer esa limpieza porque no habrá otra manera. Entonces, para decirlo raso y corto, o sea, esto es aplicable a cualquier zona de cualquier país del mundo, por pequeño que sea, por remoto que sea. O sea, mientras haya un mapa que detrás con las carreteras que hay, y si no existe, se crea. No es un problema, al contrario. Yo creo que esto tiene que aportar valor no solo a las grandes urbes, tiene que aportar valor a estas otras zonas que menos pobladas, aunque con una densidad suficiente como para que también pueda aportar valor. Y una ciudad de 200.000 habitantes
ya empieza a ser una señora ciudad. Fantástico, es una respuesta muy esperanzadora para precisamente todos aquellos emprendimientos que hay en el sector logístico a lo largo de Argentina y el resto de los países. Bueno, a partir de este momento, si les parece, si alguien quiere hacer alguna pregunta, hago vivo, como dicen los colegas brasileños, ¿tienen habilitado el micrófono? Sí, yo, Javier, tenía una consulta si, digamos, tienen referencia a nivel general de sus clientes, ¿sí? De los tiempos, de los costes, de los kilómetros que han optimizado aplicando el sistema. Gracias. Sí, en general nosotros hacemos como dos cálculos normalmente. Uno que es, pedimos históricos, por ejemplo, oye, déjame las entregas que hiciste la semana pasada y dime los horarios para poder generar esas rutas reales que se procesaron. Y eso viene un poco también a colación, que era el siguiente punto, que es un análisis de costes, ¿no? Pedimos esas rutas, calculamos, oye, cuántos kilómetros actuales hacen en sus rutas, cogemos esos mismos datos, los llevamos al optimizador, optimizamos esas rutas y comparamos, ¿no? Y aquí es donde, obviamente, hemos de entregar los mismos pedidos y vemos qué diferencias hay de kilometraje, vemos qué diferencias hay en transporte llevado, ¿no? En promedio, pues obviamente si quitas pues 1, 2, 3 vehículos, obviamente la capacidad media por vehículo te va a aumentar, obviamente, ¿no? Pero lo importante es ver, oye, el tiempo de viaje, ¿qué ha sucedido? Pues que hemos ahorrado más de 1 hora y en el tiempo de ruta prácticamente se ha disminuido, pues nada, 4 minutos. Claro, es 4 minutos que la ruta, o sea, que la ruta tiene la misma longitud, pero es que te has ahorrado 4 vehículos. Obviamente esto tiene un impacto muy, 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 muy importante y obviamente no es lo mismo tener una empresa de 2 rutas que una de 10, ¿no? Cuando podemos empezar a recortar vehículos normalmente es cuando tenemos, pues eso, alrededor de 8 o 10 vehículos, ya podemos empezar a reducir algún vehículo, ¿no? No suele ser el objetivo. La gente no pone Smart Monkey para despedir repartidores y venderse vehículos. Al contrario, dice, oye, me estás diciendo que con estas 10 rutas que yo tengo puedo vender un 20 o un 30% más sin tener que contratar a nadie más, sin tener que comprar nuevos coches. Es un poco, esa es la mentalidad que en Latinoamérica hay. En España, bueno, es un poco diferente. Muchas gracias, Javi. Tenemos a Arelis Romero, que tiene ganas de hacerte una pregunta. Mira, Javier, primero que nada, agradecerte por esta información que nos has compartido y por tu extraordinaria presentación, de verdad que muy nutritiva. Para mí, que soy apasionada de la distribución, pues de verdad que ha sido un refresh ahí de muchas cosas. Yo tengo 2 preguntas. Una es con relación al tema de la implementación de este software. ¿Qué implica implementar este software? Veo que debe ser software como servicio, me imagino. Correcto. Pero adicionalmente a eso, ¿qué implica a nivel de servicios profesionales? ¿Cuál es el tiempo que tardas en entrenar al usuario final? Un poco que nos hagas un resumen de eso. Y por otro lado, me encantó el tema de que no tienen una aplicación móvil como tal, a ver si entendí bien. No tienes una aplicación móvil, sino que se envía un link, fue lo que yo entendí, que enviabas un link al conductor y al acceder, automáticamente accedía a su, ¿cómo se llama? A su ruta del día. Correcto. Entonces quería saber si lo que había entendido era correcto. Esa es la segunda pregunta. Perfecto. Mira, empiezo por la segunda, que es más fácil. Sí, fue una decisión estratégica a nivel de producto, decir, oye, si lo que queremos es simplificar todos los procesos, que te tengas que instalar algo, que te tengas que poner tu usuario y password, es ponerle trabas, ¿no? Es ponerle puertas al campo. Oye, la tecnología permite que abriendo un link, abriendo una página web, podamos capturar toda esa información. Sí,
Hay ciertos limitantes, como por ejemplo la posición del vehículo, pues solo se transmite cuando está abierta la página, pero en entornos de última milla, donde constantemente estamos confirmando esa entrega, esa posición ya nos la va a reportar. Y tampoco necesitamos tener el detalle preciso de por dónde va, ¿no? Entonces, de ahí que decidiéramos a nivel de producto esa solución, que nos ha funcionado muy, muy bien, que la gente valora muchísimo, porque en el entorno logístico, con tanta rotación de personal, lo que necesitas es mucha agilidad y mucha facilidad, ¿no? No tener que dedicarle 3 semanas a entrenar a un repartidor. O sea, oye, llegas, abres el botón, entregado o no entregado. O sea, literalmente el training de la aplicación son 2 minutos como mucho, ¿no? Y si me voy a la otra pregunta de, ¿y esto qué cuesta, no? Poner en marcha? Pues mira, tenemos un caso, como yo digo, el Smarter Monkey, que un caso que nosotros mismos nos sorprendió muchísimo. Es una empresa de distribución de gas, de botellas de butano en Portugal, donde hicimos una demostración, pues como esto, ¿no? Con la parte operativa, y al siguiente ya estaban en producción. O sea, ya veíamos los camiones, las rutas perfectamente hechas, los camiones repartiendo, mirábamos y le hacían las fotos. O sea, con el equipo estábamos alucinando de decir, estos tíos lo han puesto en producción en 24 horas. Y no es una empresa pequeña, es una de las empresas más importantes de distribución de gas en Portugal. Entonces, no es lo habitual, también tengo que decirlo, ¿no? Pero que hay gente que realmente lo ve muy sencillo, se pone en un par de veces que prueba a hacer la ruta y dice, uy, pues qué fácil es, y al día siguiente lo pone, como no tiene que instalar nada, solo necesita un Excel con los pedidos, que eso desde cualquier RP se puede extraer fácilmente. O sea, realmente es muy fácil, muy sencillo poner esto en producción. Ahora, si queremos hacer integraciones, si queremos, tenemos cooperativas un poco más complejas, con muchas restricciones, obviamente eso nos va a llevar un poquito más de tiempo, ¿no? Sobre todo la parte de integración. Pero un uso, podríamos llamar, normal, literalmente en un día puedes tener la formación necesaria, que la formación es probarlo 3-4 veces, ver un vídeo de YouTube, yo personalmente o mi compañero Iron explicando literalmente en menos de 4 minutos cómo funciona, y con eso puedes empezar a trabajar. Y las mejoras son muy importantes, ¿no? Ahora estamos haciendo un estudio científico con uno de nuestros clientes en el sector médico, y se ve como, analizando los datos, como a medida que haciendo solo 10 planificaciones, como la primera planificación respecto a la 10ª, el tiempo de planificación por parada se reduce en un 80 o 90%. O sea, lo haces 10 veces y ya es que puedes hacerlos como churros, ¿no? Entonces, esa es la parte de la facilidad y de la gracia de la herramienta. Nos hemos invertido mucho en que realmente ese proceso sea muy, muy fácil. Como siempre me he alargado mucho, pero Facundo ya cortará. Bueno, muchas gracias, Arelis. Un gusto que estés presente en esta charla y espero que sigas participando en las próximas ediciones. Todavía nos quedan muchas más para lo que queda del 2021. Tenemos, hace un rato había comentado en el chat Pablo Sórsolo una experiencia que él tiene con un correo que sería el correo postal oficial de Argentina. Pablo, ¿estás por ahí? Javier, un gusto de acá de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. ¿Cómo te va? Bueno, mira, nosotros, el comentario que hice es la necesidad de realizar en la empresa del Correo Argentino la agilidad. Por supuesto, este software es importantísimo, porque bueno, la entrega de la correspondencia viene con un atraso importante. Es decir, se está implementando algunas tecnologías, pero bueno, no estamos llegando a cabo a la misma. Desde ahí sale la idea de la cooperativa de logística y transporte que estamos desarrollando a nivel país acá desde Río Cuarto. En sí, es un trabajo de ordenar la logística y bueno, viendo esta posibilidad positiva de este software, a nosotros, yo lo veo con muy buenos ojos. Lógicamente habría que hablarlo un poquito más entre nos, pero lo veo como una salida importante.
Si te pienso contar todas las dificultades que tenemos, y bueno, vamos a tardar 48 horas, creo que 365 días no va a alcanzar, pero no quiero no quiero agotar los tiempos de los que estamos acá por respeto de las francas horarias, así que desde ya quiero comentarte esta dificultad. El Correo Argentino está pasando un proceso de transformación y esto lo veo con muy buenos ojos para llevarlo a las grandes esferas del correo para que, bueno, lo tomemos como algo definitivo de solución. Estaré encantado de que podamos hablar y seguro que Facundo nos puede ayudar también con su experiencia en cómo poder, ¿no? a avanzar poquito a poco, pero sin prisa, pero sin pausa. Encantado de poderos ayudar. Gracias, Pablo, por tu testimonio. Bueno, ¿alguno de los presentes quiere expresar alguna duda, consulta con nuestro colega Javier Ruiz? También, si algo nos gusta, por favor, Bien, que por hay supuesto. muchas cosas que se pueden mejorar. No, más que nada, claro, es fundamental escuchar a viva voz comentarios, consultas de las personas, porque muchas veces por ahí cuando escriben, el que la lea la pregunta la interpreta de una manera o también puede afectar transmisión del mensaje de lo cerebral a lo escrito. Sin duda. Cuestión de codificación. Jorge Ceballos, ya podés habilitar el micrófono. Gracias, ¿qué tal? Bueno, gracias Javier, muy buena tu exposición. Mira, simplemente pasa la pregunta por el lado del factor humano, digamos, pero contar un poco mi experiencia. Yo en la última semana estoy teniendo con problemas de conectividad, por eso no conecto la cámara. En la última semana pedí servicio técnico a una compañía de cable de aquí de Buenos Aires, en realidad creo que está en todo el país, digamos, pero de Buenos Aires en particular, y me mandaron, digamos, por mail y por WhatsApp y por todos los canales, incluso creo que hasta SMS, que iba a venir el servicio técnico, que ya está llegando a tu domicilio, y ninguna de las 3 veces apareció, digamos, ¿no? Entonces, la cuestión es ese tema que tenemos en Argentina en particular, no sé si en otros países también lo tienen, no sé si lo has tenido. Yo me reía un poco lo que decía Arelis y vos mismo comentabas de Costa Rica. Yo no he estado en Costa Rica, pero sí en Nicaragua. En Nicaragua es lo mismo, solo que sumado a Costa Rica, que Nicaragua tuvo un terremoto que destruyó la ciudad. Encima te dicen, las referencias son donde estaba la gasolinera de tal cosa. Entonces ya no hay más una gasolinera ahí, ¿no? Son condiciones por ahí bastante particulares en sí. Argentina también tiene sus cosas, tiene sus cuestiones, digamos, sindicales. Entonces, ¿cómo manejan, no sé si lo has tenido ese problema, digamos, pero cómo manejan la cuestión de factor humano metido en algo de solución tecnológica como esto? Porque vos podés decirle a la gente, sí, bárbaro, ya está llegando, y después el tipo se va a comer un pancho a media cuadra de donde, y el paquete o no te lo entregó o llegó 1 hora más tarde porque estaba tomando sol. Yo mismo he visto repartidores de Mercado Libre en la costa del río haciendo como picnics ahí entre todos los paquetes. Digamos, no me lo contará nadie, lo vi yo, por ahí que estaban descansando, todo bien los muchachos, ¿no? Pero digo, ¿cómo se mezclan esas cuestiones humanas, que son puramente humanas y en algunos lugares son peores que otros? Ahora, me imagino que en Europa eso no pasa, pero de todas maneras, por ahí en Latinoamérica sí. ¿Y cómo pueden llegar a vincularlos, digamos, con el software de ustedes, que por lo que decías es bastante flexible, ¿no? Gracias. Un placer. Te sorprendería del nivel tecnológico de empresas europeas. Latinoamérica no está tan mal ni está tan lejos, de verdad. Os sorprendería mucho y creo que en Latinoamérica sí que hay algo interesante, y es porque donde hemos estado teniendo más recepción es porque quizás es una mentalidad donde querer innovar, ¿no? Querer mejorar. Aquí en España pues sí existe, pero cuesta más, ¿no? Dicho esto, sobre lo que comentas, yo creo que es fundamental. Creo que uno de los principales problemas que hay a día de hoy es la mala gestión de los repartidores, ¿no? La presión que reciben es brutal, el estrés que tienen es muy alto, y esto es algo que a día de hoy aún no tenemos resuelto con la herramienta. Es de las cosas que a mí personalmente creo que hemos de empezar a trabajar y empezar a pensar más en no solo cómo podemos ayudar al repartidor, sino conocer cómo se encuentra,
tener en cuenta toda esta parte más personal del repartidor, porque al final es un compañero más de la compañía que está haciendo su trabajo, que tiene un trabajo estresante, que la calle es peligrosa. Entonces, yo creo que ahí, pues, a día de hoy, pues, tenemos clientes que, por ejemplo, en la parte de la comunicación con el cliente, pues, incluyen un link a una encuesta, y es de esas cosas que vamos a ir incluyendo en la plataforma, pero no solo desde la parte del cliente final para que despotrique, ¿no?, y hable mal del repartidor, sino también de parte del repartidor, de cómo se encuentra él, cuál es su situación, ¿no? Creo que esa parte también es muy importante, ¿no? A día de hoy eso es un trabajo que se hace en base a la experiencia, que el responsable logístico dice, oye, mira, que hoy este repartidor, pues yo qué sé, está pasando una mala temporada, se está separando de su mujer, yo qué sé, se le ha muerto el padre, no sé, al final somos personas, ¿no? Y decide, pues oye, mira, mejor te doy menos paquetes para que vayas un poco más ligero, ¿no? Este tipo de cosas que a día de hoy pues están gestionando de forma totalmente personal, como no puede ser de otra manera, iremos incluyéndolas, estoy convencido, dentro de la plataforma, ¿no? Porque eso al final, conseguir un repartidor experto en niveles de rendimiento, para que os hagáis una idea, tengo el dato real de empresas de distribución en el canal Horeca. Un repartidor experto es alrededor de entre 2 y 3 veces más eficiente, o sea, más productivo que un repartidor novato. Es una auténtica salvajada, o sea, 3 veces más de productividad que un repartidor. Obviamente ese repartidor no cobra 3 veces más que uno que acaba de entrar. Cobrará más probablemente, pero no cobrará 3 veces más, ¿no? Entonces, ya no solo es el riesgo para una compañía perder el planificador, que eso es catastrófico o puede ser catastrófico, sino perder un repartidor veterano puede significar una pérdida de rendimiento, y eso al final tiene una implicación en los costes de la empresa, ¿no? Muy sustancial, ¿no? Entonces, oye, hemos de empezar a cuidar a los repartidores. Es una decisión rentable. Sí, Javi, yo coincido plenamente. Yo creo que tiene dos ejes muy importantes de impacto. Por un lado, el ecológico, porque al ahorrar kilómetros recorridos, economizamos recursos, combustible, deterioro en las calles, deterioro de los vehículos con los cuales se hace la logística. Y el segundo eje, para mí muy importante, creo yo, que es contribuir a la dignificación del trabajo del repartidor. Porque como pasaba, por ejemplo, nosotros aquí en Argentina en la antigüedad, alguno de los presentes que sea de Buenos Aires no me va a dejar mentir. El colectivero de hace 30 años atrás era un trabajo ultra insalubre, porque primero tenía que recibir dinero, tenía que entregar vuelto. Para cada tramo de trayecto había un boleto de un color diferente. Yo creo que el colectivero de hace 30 años atrás podría ser un multiinstrumentista. Volviendo al tema este de la logística, creo que precisamente ayuda a que los repartidores se enfoquen en lo que es realmente importante, que es tener un viaje seguro de un punto al otro sin tener que estar renegando con que les queman la cabeza telefónicamente desde el centro de distribución o del cliente, y tienen una visibilización mucho más clara de cuál es la programación de trabajo del día. No sé si el resto de los presentes opinan lo mismo, pero creo que es un gran aporte también en ahorrar problemas de salud, tanto físicos como mentales, en los repartidores. Sin lugar a duda, te pongo un ejemplo. Uno de nuestros clientes que nos contrató a raíz de la pandemia, es una cadena de supermercados en Cataluña, en Barcelona, y ellos pasaron de hacer 100, 150 entregas al día a 1000, o sea, 10 veces más casi, en 3 semanas. O sea, obviamente el equipo de logística estaba loco. Los plazos de entrega eran a 3 días vista, porque es que era imposible servir el día siguiente, ¿no? Y claro, nos empezaron a utilizar, mejoraron a nivel de rendimiento, a nivel de planificación, de organización, y yo era cliente suyo a título personal. Cuando me entregaban en casa estábamos todos encerrados, tienen un producto muy bueno, y claro, le pregunté un día a un repartidor, oye, ¿qué tal esa aplicación? ¿No? Y el tío no sabía dónde le caía y dijo, mira,
para el mismo volumen de entregas, ahora estoy tardando entre 2 y 3 horas menos que antes de tenerla. Así que estoy encantado, encantado. Dice, ya no me tengo que preocupar. Yo sigo la ruta que esta me da y alegría, que para repartir los 30 pedidos es que estoy tardando 2 horas menos, ¿no? El repartidor estaba encantadísimo de la vida, ¿no? Y obviamente cuando implantas, ¿no? Empiezas a implantar esto en un cliente, los repartidores novatos son los que más abrazan la tecnología porque les quita un problema. Por novato ya eres menos eficiente y encima tardas más tiempo en planificarte. Claro, son como más dificultades, ¿no? Si ya le quitas el problema de la planificación, este ya no me lo pienso, y el resultado planificado es incluso más eficiente que un repartidor experto, pues joder, pues son todos beneficios, ¿no? Obviamente el repartidor experto suele tener más reticencia, ¿no? Porque dice, claro, es que esto no tiene en cuenta esto, no tiene en cuenta lo otro, pero a medida que lo empiezan a probar, y esto lo analizamos en un caso, en un análisis en mucha profundidad con un cliente importante, era que el repartidor que nos hacía más caso era alrededor de unos 10 puntos más eficiente que el que no nos hacía tanto caso, ¿no? Entonces, al final es decir, oye, ¿por qué no sigues la ruta? Tú te crees más listo, pero es que los números es que no fallan, ¿no? Entonces, eso al final dice, hombre, pues voy a darle una oportunidad a ver qué tal. Pues no está tan mal. Pues no está tan mal. Al final dice, oye, pues ya no me preocupo. Para eso está la máquina, ¿no? Y eso es un poco la idea o el objetivo. Al final el repartidor, resolviendo un problema matemático, no es lo mejor que puede hacer. Tiene que dedicarse, como decías tú, ¿no? A ir de un lado a otro de forma segura y de hacer la entrega con una sonrisa. Exactamente, coincido plenamente. ¿Alguno de los presentes que quiera hacer algún comentario? Ya son casi las 8 de la noche. Léase la medianoche en España. Medianoche, sí. No, medianoche, 4 horas de diferencia. Y si alguien que no está de acuerdo, por favor, decidlo, ¿eh? A mí me gusta discutir acaloradamente. Exacto. Yo quisiera sí preguntar como final, aunque ya está amaneciendo, aunque ya le va a amanecer a ella. No os preocupéis. Un poco, ¿cómo es el licenciamiento? ¿Es por ruta? ¿Es por vehículo? ¿Es por pedido? ¿Cómo licencias la herramienta? Sí, tenemos 3 tipos de licencia. Monkey básicamente para el planificador y un seguimiento muy light. Gorilla, que ya incluye toda la parte de comunicación y de prueba de entrega. Y Con, que tiene además de todo esto un soporte extendido y la parte de tráfico en tiempo real. De aquí una semana multimodal, ¿no? Poder repartir en bicicleta, a pie y demás. Cobramos una licencia por vehículo de forma mensual o en contratos anuales. A un precio que podéis entrar en la página web y lo podéis ver, veréis que es un precio más que razonable. Nuestros clientes están ahorrándose alrededor el retorno de la inversión es de varios cientos por cientos, ¿no? Estamos hablando de 6, 7, incluso algunos 10 veces más se ahorran de lo que... Estimado Gustavo García, te escuchamos. Bueno, la duda que me queda es, por ejemplo, en una empresa mediana o chica, donde su flota tal vez no sea la adecuada, si la implementación de esta herramienta le puede ayudar a la persona al mando medio, porque eso seguramente no lo está haciendo un gerente, a demostrarle que sería necesario incorporar mayor flota, mayor cantidad de vehículos, si eso ha llegado a pasar en algún caso, o si la herramienta le puede inducir o arrojar datos que le permitan sostener eso al que está a cargo de la planificación. Sin lugar a duda, Gustavo, tenemos clientes que usan la herramienta más como una herramienta analítica y tenemos alguna gran compañía de la que no puedo decir el nombre que lo usan de esa forma, ¿no? De forma que les permite identificar y generar escenarios. Por ejemplo, ¿qué pasa si mañana vendo un 20% más, ¿no? Añado 20% más de clientes de forma aleatoria. Oye, ¿qué sucede? Pues necesitaré 3 vehículos más. Soy capaz de
arrojar eso, o digo, con esta serie de restricciones, con esta optimización, ¿soy capaz de servir a todos mis clientes o voy a tener que estar sirviendo a mis clientes tarde, ¿no? Porque eso también puede suceder. El sistema al final, si le pones ventanas horarias muy estrechas, no es el típico ejemplo de todo el mundo lo quiere de 8 a 9 de la mañana. Me parece estupendo, pero no tengo vehículos, tendría que enviar un vehículo para cada cliente, ¿no? Entonces, pues, ¿qué haces? Hombre, pues quien dice 8 a 9, dice 8 a 12, ¿no? Obviamente, el que le entregas a las 12, pues va a estar enfadado, ¿no? La herramienta te sirve para hacer este tipo de cálculos de escenarios. Roy Medina, te escuchamos. Hola Javier, buenas noches. No sé si comentaste algo relacionado con el tema de logística inversa, porque he escuchado de que entrega, ¿qué pasa si el cliente quiere devolver? La aplicación te lo toma con algún parámetro diferente, sirve para hacer otro tipo de análisis. No sé si lo mencionaste, pero me parece no haber escuchado algo, no cuando dejo, sino ahora cuando retiro el paquete para devolverlo a la tienda original. Sí, he hecho un pequeño inciso mientras estaba haciendo la demostración. Tenemos una de las funcionalidades, es la que llamamos Pick Up and Delivery. Esto es súper interesante para las rutas de logística inversa porque, o incluso para estos escenarios, ¿no? de microalmacenes en grandes ciudades, ¿no? Tienes el almacén en las afueras donde cargas el camión, ¿no? Hasta arriba de todo, empiezas a repartir y luego tienes cierto producto, ¿no? que puedes recoger en un almacén intermedio o en un almacén, ¿no? en un microalmacén dentro de la gran ciudad. La funcionalidad que tenemos es de poder decirle, oye, esta entrega, para entregarla primero tienes que recogerla, ¿no? Primero recoges esa mercancía y luego la entregas. El problema está, o la dificultad está en cuando no tienes capacidad suficiente. O sea, primero tienes que planificar una serie de entregas a realizar que te generan un espacio en el vehículo para luego poder llenarlo con esas nuevas recogidas y poder hacer entregas. Un caso que si queréis tener más detalle podéis entrar en nuestro canal en YouTube sobre Canasta Rosa. Canasta Rosa es en México, es un e-commerce que básicamente lo que hace es agrega pequeños productores, pues desde pastelerías, pequeñas joyerías y demás, para venderlo, ¿no? Ellos se encargan de, ¿no? como una especie de Amazon, vender, y ellos también gestionan y organizan toda la parte de la logística. Claro, ellos tienen ahora mismo, no sé si la última vez que me dijeron, como 10.000 productores. Imagínate en Ciudad de México tener 10.000 almacenes donde a cada almacén solo vas a recoger pues 2, 3 productos y tienes que entregarlos. Imagínate coordinar rutas que recogen, entregan, ahora no sé si tengo espacio, si no, es una auténtica a nivel operativo, o sea, el pobre planificador se volvía loco y decía, es que yo más de 200 entregas soy incapaz de organizar para el día siguiente, y se estaban 3 y 4 horas. Claro, con nosotros es apretas un botón, esperas unos segundos y ¡pam!, les daba la solución. Y claro, lo primero que dijo el planificador es decir, es que ahora puedo dormir por las noches. Es que antes no podía dormir porque el nivel de estrés que estaba el planificador para organizar todo eso era tan grande que es que el pobre chico es que no dormía, ¿no? Entonces, y ahora es tan fácil como lo mete, le aprieta el botón, le da la planificación, hace 4 ajustes y tira para adelante, ¿no? Y se ahorran, pues eso lo veréis, un 21%, costes directos logísticos, una auténtica salvajada. Pero para mí lo más importante es que ahora el problema o el cuello de botella ya no es la última milla, ahora ya es las peleas que tienen con los couriers para cuando envían a otros lugares, que no es donde ellos gestionan la logística, ¿no? En zonas, en otras ciudades. Para mí eso es el éxito, ¿no? Es decir, oye, la logística a la última milla, que era su impedimento al crecimiento, ha dejado de ser el cuello de botella. Oye, éxito. Fantástico, como decía, calidad de vida, otro de los impactos positivos que tiene esta solución. Estamos llegando al final de este recorrido, tuvimos más de 2 horas, creo que es un tiempo récord para las charlas logísticas.
Muy agradecido. En primer lugar, muy agradecido a vos, Javi, por tu tiempo, tu conocimiento, por abrirlo a esta comunidad logística que estamos construyendo, que se llama Charlas Logísticas. Aprovecho antes de hacer la despedida, compartir información de interés para los presentes antes de que cerremos la fecha. Bueno, antes de todo, gracias Facundo por invitarme a presentar. Ha sido un verdadero placer y gracias a todos por las preguntas. También ha sido, yo creo que muy enriquecedor y ojalá, creo que para el año que viene ya, si necesitáis, contad conmigo para volver a hacer una charla. Intentaré que un poquito diferente y a ver si podemos hablar más y habremos incluido ya, nos habrá dado tiempo de incluir temas más personales y cómo ayudar al pobre repartidor a dignificar su trabajo, que creo que es importante. Totalmente, creo que fue una gran experiencia de networking, de conocimiento, intercambio de conceptos, realidades. Cada uno en sus países vive a nivel cotidiano distintas coyunturas y bueno, me pareció fabuloso. Aprovecho para compartirles antes del cierre en nuestras redes sociales. Nos encuentran tanto en Facebook como en LinkedIn y en nuestro canal, simplemente como Charlas Logísticas. A nuestro canal de YouTube vamos a subir todas las charlas, están subidas todas. Esta también no va a ser la excepción, y ahí tienen el código QR de nuestro grupo de WhatsApp de Charlas Logísticas en el cual nos estamos comunicando. Tenemos más de 225 integrantes de distintos puntos de Latinoamérica. Javi, nuevamente gracias, y como decías, este es un camino de ida, es el primer approach que hacemos y vamos a tener seguramente para el 2022 más encuentros más específicos con distintas soluciones que brinden ustedes, y te invito ahora, si quieres, a dejar un contacto para que todos los interesados que se quedaron hasta el final, que están ávidos de esta solución, puedan contactarte, ¿no? Y ver la posibilidad Perfecto. de implementarlo en sus empresas. Pues yo os animo a que entréis en smartmonkey.io. Voy a compartir de nuevo mi pantalla. Y la página web es muy fácil, es smartmonkey.io. Y os dejo también aquí, la tenía en la presentación, mi LinkedIn. Lo amplío un poco. Ahí. Si me queréis agregar a LinkedIn, encantado de poder charlar, poder contactar y si podemos hacer negocio, pues ya aún más que mejor, ¿no? Pero me encanta aprender, me encanta ver otras experiencias y problemas que la gente tiene y que no sabe cómo solucionar, y quién sabe, a veces también ayudamos a resolverlos de forma creativa. Bueno, si ya escanearon, estamos en condiciones de despedirnos. Que tengan muy buen retorno a su vida familiar cotidiana. Saludos a Panamá, San Luis, Buenos Aires. Xiomara también de Panamá estaba conectada. Bueno, y el resto de colegas de distintos puntos de Latinoamérica. Como decía nuestro gran Gustavo Cerati, gracias totales. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias, Xiomara.